Bueno, buenas tardes a todos. Nos alegramos en realidad todos de tenerlos nuevamente en este tipo de eventos que organiza SAGIR anualmente con el propósito de promover y difundir el cultivo de girasol que une a toda la comunidad girasolera de toda la Argentina. En esta primera oportunidad estamos creando una jornada de difusión técnica con el propósito de poder hacer llegar a los productores girasoleros del noreste argentino, de las provincias de Chaco, Santiago, Formosa y norte de Santa Fe, información importante para que ellos puedan tomar decisiones en cuanto al desarrollo de su cultivo en el futuro. Vamos a escuchar una presentación del doctor Juan Minetti del Laboratorio Agroclimatológico de Tucumán, que va a hacer una precisión del pronóstico de corto y mediano plazo para la zona del noreste argentino, para esta próxima campaña que está empezando en este momento. Y posteriormente tendremos una presentación de la ingeniera Lorena Ciruc, especialista en girasol del INTA en Chaco, que se referirá a una serie de consideraciones sobre el manejo del cultivo para los productores del NEA. Esperamos que les sea de utilidad y que puedan sacarle provecho a este tipo de información y que de aquí en adelante nos sigan acompañando en todos los otros eventos que regularmente vamos creando y desarrollando con el propósito de asistir a la comunidad girasolera argentina. Les voy a explicar un poquito cómo va a funcionar el esquema de preguntas, porque con este sistema, esta modalidad de hacerlo virtual, no es tan fácil como la asistencia presencial. Hemos decidido de disponer de un tiempo determinado de preguntas breve al final de cada una de las exposiciones. Las preguntas se recibirán en un correo electrónico que les será provisto en el momento de su registro, cuando accedan a la presentación, y las primeras que lleguen y las que podamos consolidar entre sí en algunas que sean repetitivas, las primeras 2 o 3 se las haremos llegar al especialista, al profesional que hace su presentación para que pueda responderlas online. Todas aquellas otras que recibamos después, tomaremos el trabajo de poder consolidar aquellas que se repiten y se las haremos llegar de vuelta a los expositores con el propósito de que ellos puedan responderle a los consultantes por vía de correo electrónico. Bueno, no me presenté, mi nombre es Guillermo Pozzi, soy director ejecutivo de ASAGIR. Nuevamente les quiero agradecer su presencia y su participación en esta jornada. No es la única, habrá muchas más y todas aquellas tratamos de hacerlos en temas que sean útiles para los productores y técnicos que trabajan en el cultivo de girasol para que nos permita incrementar la superficie de este cultivo y el desarrollo y futuro del negocio de girasol en la Argentina. Los dejo ya con el doctor Juan Minetti para su presentación sobre el pronóstico climatológico para el noreste argentino en esta campaña que está por empezar. Muchísimas gracias y un gran saludo. Hola, buenas tardes. Es un grato gusto estar acá nuevamente con los amigos de ASAGIR en esta charla climática. Bueno, el clima en esta temporada va a ser bastante oscilante, habida cuenta que los principales predictores del mismo no están correctamente definidos para la época. Vamos a ver un poco esta temática. Aquí ustedes pueden advertir la temperatura del mar, la cual impacta posteriormente en las lluvias y en las temperaturas. Vemos que todavía existen condiciones de aguas frías pegadas a Sudamérica y aguas cálidas pegadas a Australia, lo cual está indicando que todavía estamos en un proceso del fenómeno de la Niña, aunque sea bajo condiciones débiles todavía. Abajo
en este gráfico pueden advertir las temperaturas, las anomalías de temperatura del mar entre el nivel de la superficie oceánica y unos 300 metros de profundidad, pegado a Sudamérica, que sería lo que ustedes ven en esta barra gris. Nosotros podemos advertir de que hay aguas frías todavía hasta 300 metros de profundidad pegada a Sudamérica, y esto difícilmente cambie la situación a a un estado, digamos, diferente. Aquí pueden advertir si esto es el meridiano 80 grados oeste, o sea, la costa de Sudamérica. Aquí tenemos los meses en el sector izquierdo del gráfico, y pueden ver que pegado a Sudamérica hay parches de aguas cálidas que están acá identificadas como amarillo, aguas más frías con celeste, y así alternativamente, de tal manera de que no hay una condición claramente definida de la temperatura del mar en este principal predictor, que es el Niño o el Southern Oscillation, digamos, la oscilación del sur. El Centro Europeo, por lo tanto, está pronosticando para adelante del día de hoy, está pronosticando diversas salidas de sus modelos, de tal manera de que la condición promedio de la salida de sus modelos para lo que digamos, en la estación del año venidera, que en este caso sería para nosotros el resto del invierno y la primavera, nosotros estamos viendo de que hay una apertura de soluciones bastante grande con un promedio de cero. Esto significa de que hay una condición realmente neutra pronosticada por este centro climático. En cambio, el IRI, el centroamericano, también está pronosticando algo parecido, pero con más detenimiento. Aquí en cada uno de los trimestres, pueden observar ustedes acá abajo, desde el trimestre de mayo, junio, julio, hasta, hasta enero, febrero y marzo del año que viene. Nosotros podemos ver que todos los diagramas, todas las condiciones grises son pronósticos de condiciones neutrales, mientras que las azules son condiciones de frías en el mar, y las rojas condiciones cálidas del mar. Bueno, fíjense ustedes que por lo menos hasta el trimestre de septiembre, octubre, noviembre, nosotros tenemos situaciones de neutralidad en la temperatura del mar pegada a Sudamérica, mientras que las condiciones de una posible niña está creciendo lentamente hacia el próximo verano, y la condición del niño está bastante lejana. Ya que hablábamos de las condiciones pronosticadas por el Centro Europeo y el IRI americano, nosotros podemos advertir que las temperaturas del mar en la zona costera sobre el norte, centro norte de Perú, han estado descendiendo hacia condiciones más o menos normales o levemente superiores a las normales sobre esta primavera, de tal manera que estas temperaturas pronosticadas acá, tanto en lo que queda del año como la del año que viene, están alrededor de la normal, que es lo que está mostrando esta tendencia con línea llena negra. A la derecha, el gráfico está indicando también lo mismo para el año que viene, más el año que está en curso. Hay una tendencia a disminuir la actividad del principal centro de acción meteorológica en el sur de Sudamérica. Hagan cuenta de que esto es un ventilador que está proyectando aire frío y seco en este periodo a condiciones más o menos normales sobre la primavera y el verano que viene. Las temperaturas en general en el sur de Sudamérica han estado, si bien es cierto, están la mayor parte arriba de lo normal en el área esta definida en el sur de Sudamérica, nosotros podemos advertir una tendencia a una disminución de las temperaturas promedio en este sector
de Argentina. Y esto ha tenido que ver, este enfriamiento ha tenido que ver con las condiciones frías observadas y con heladas registradas en los meses pasados. Bien, la condición hídrica es más clara imposible. Esto es el noreste argentino, estamos refiriéndonos a la provincia con epicentro en Chaco, estamos en el oeste de, perdón, en el este de Santiago del Estero, y lo que podemos ver es que este índice de sequía, que tiene como valor 50% de localidades secas como condición normal, estamos viendo de que en los últimos 6 o 7 años la tendencia hacia la sequía ha estado creciendo de tal manera que, a pesar de que en los últimos meses se han observado algunos picos de lluvia importantes, pero la tendencia es la que está marcando la condición climática, y la condición climática para el noreste argentino está indicándose como una condición seca. En el noroeste argentino, yendo hacia Tucumán, Salta, Jujuy, la condición esta de sequía que había sobre el comienzo del año pasado se ha transformado tras varios meses con descenso de los índices de sequía, es decir, condiciones más lluviosas se han observado pegado a la montaña en el noroeste argentino, mientras que en el noreste argentino las tendencias han sido crecientes hacia la sequía. Aquí ustedes pueden ver a un país que está pegado al noreste argentino, como Paraguay, cómo ha estado creciendo e intensificándose la sequía, a pesar de estos picos observados aleatoriamente en el comienzo de este año. Entonces, la tendencia hacia la sequía es bastante marcada en Paraguay. En la pampa húmeda tenemos algo parecido a la del noroeste argentino, hay una disminución de las condiciones de sequía. Ahora, el por qué la sequía sobre Paraguay, sobre Bolivia y sobre el noreste argentino. Aquí ya vamos 7 años consecutivos donde los índices de sequía del centro de Brasil, entre las localidades de Río de Janeiro, Curitiba, Sao Paulo, Cuiabá, han estado creciendo de tal manera de que este es nuestro principal problema en esta campaña agrícola y tiene que ver con la presión de la sequía hacia el noreste de nuestro país. Aquí ustedes pueden ver el índice verde en el noreste, en todo el país, en Argentina. Todo lo que es azul son excesos de precipitación. Aquí hemos separado por provincia los excesos de precipitación. Han sido importantes en el norte de Santa Fe. También han sido importantes en el extremo sudeste de Santiago del Estero. En el este de Chaco también bajo condiciones más húmedas, y lo mismo en el este de Formosa, de tal manera que la sequía han estado dispersas sobre Córdoba, sur de Santa Fe, este de la provincia de Santiago del Estero y centro de Chaco. Entonces, estos sectores que estoy remarcando son los sectores con sequía, que incluimos acá, por supuesto, al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el índice de sequía de Bolivia, que es el corazón de Sudamérica, también está mostrándose con una tendencia marcada en los últimos 3 o 4 años hacia la sequía, digamos, hacia valores del 75% o más del porcentaje de localidades secas en el corazón de Sudamérica. Con respecto a las temperaturas, nosotros hemos estado observando de que en este año en particular, que ha tenido una característica de altas temperaturas nocturnas sobre alrededor de los días 22, 23, 24 de abril, esto tiene su correlato con una
caída de temperatura muy importante sobre el epicentro del invierno. Aquí tenemos las sequías los periodos fríos de fines de junio, comienzo de julio. Hay otros periodos fríos importantes acá sobre el comienzo y sobre mediados de agosto, y algunos fríos importantes todavía en el comienzo de la primavera, final del invierno y comienzo de la primavera. Estos eventos fríos que estoy remarcando tienen que ver cuando es alrededor del 22 de abril, condiciones cálidas en las temperaturas nocturnas. Ustedes están viendo con flecha la cantidad de oportunidades en que este invierno se van a presentar las heladas hasta, por supuesto, la zona de mediados del mes de agosto. Así que en términos de helada, nosotros todavía tenemos las posibilidades de algunos riesgos de frío importantes, ya cuando el girasol en particular, y esto lo van a ver ustedes más adelante, está en una etapa de pleno desarrollo, que nos vamos a encontrar con algunos periodos más secos y con algunas posibilidades de helada. Bueno, para ir cerrando la temática, nosotros podemos ver el pronóstico del IRI americano para las condiciones de sequía, todo lo que es amarillo sobre Bolivia, Paraguay, sur de Brasil y parte del noreste argentino bajo condiciones de déficit hídrico. Esto es lo que corresponde para el mes de agosto, septiembre y octubre. En el trimestre que sigue, en octubre, noviembre, diciembre, las condiciones de sequía se recuestan sobre el este del sur de Sudamérica, mientras que este centro pronostica condiciones más o menos normales sobre el noreste argentino. Nuestro laboratorio está mostrando lo siguiente: para el trimestre agosto, septiembre, octubre y el trimestre que le sigue para cubrir el ciclo del cultivo de girasol, nosotros podemos observar entre agosto, septiembre y octubre condiciones de sequía sobre todo el este de Sudamérica, proyectándose hacia Corrientes, parte de Entre Ríos y partes del centro de Chaco. También en el norte de Santiago y sur de Santiago tenemos condiciones de precipitaciones debajo de lo normal. Si nos vamos al trimestre seguido, digamos noviembre, diciembre, enero, las condiciones de sequía han aminorado sobre el centro de Brasil, también sobre el este de Bolivia, Paraguay, y en la zona, en el corazón del noroeste argentino, digamos, sobre el este de Salta, oeste de Formosa, oeste de Chaco, norte de Santiago del Estero. Estamos esperando precipitaciones arriba de lo normal en la parte más importante del crecimiento del girasol. Acá en el este de lo que sería el noreste argentino, las condiciones de sequía son más marcadas y persisten desde el trimestre de agosto, septiembre y octubre. Si ustedes ven el mapa del semestre, esto pueden identificar muy bien a las condiciones de sequía en el semestre sobre todo el sudeste de Sudamérica, también sobre el este de Chaco, Formosa y el centro-sur de Santiago del Estero y partes del norte de Santa Fe. Acá podemos ver en términos mensuales los pronósticos de precipitaciones para agosto. Todo lo que es en sepia está, digamos, indicando sequía y en blanco precipitaciones arriba de lo normal. Este es el ritmo de agosto. Septiembre es un importante mes con importantes precipitaciones en toda nuestra área de interés. Octubre crecen las sequías desde el este hacia el centro de Argentina. En el mes de noviembre cambia el ritmo de las precipitaciones con mejores lluvias sobre el este del noreste argentino y condiciones más secas
sobre el resto de Mesopotamia y el centro de lo que sería Chaco. En diciembre, por ejemplo, tenemos condiciones de sequía extendidas desde Santiago del Estero a Chaco, Formosa y norte de Santa Fe. En enero, las sequías crecen de vuelta territorialmente. Bien, las otras cuestiones que quería mostrarles yo es las probabilidades de ocurrencia de lluvias en el área como producto de nuestros modelos de precipitación intraestacional. Aquí tenemos precipitaciones en puntitos, los valores de precipitaciones para cada día, en línea llena los valores de precipitación como un suavizado de 7 días, es decir, semanal. Nosotros podemos advertir también acá en cómo sería la distribución térmica en el periodo importante para el girasol. Aquí tenemos los distintos meses desde julio hasta diciembre y aquí en línea quebrada podemos ver a los comportamientos de las temperaturas diurnas y en línea llena el comportamiento de las temperaturas nocturnas. Esto para el noreste argentino en lluvia y en temperaturas máxima y mínima, mientras que el gráfico de abajo está indicando las condiciones de lo que sería para todo el trópico sudamericano. Estoy hablando de Santa Cruz, de la Sierra, Campinas, Corrientes y Tucumán. Básicamente lo que nosotros podemos ver es que hay una condición de alta humedad, acá hasta mediados del mes de julio, y posteriormente hay un descenso en las temperaturas diurnas y nocturnas con una disminución importante de la humedad, es decir, hay un proceso de secado importante. Después las temperaturas nocturnas crecerían por condiciones de mayor humedad y aparecen 2 periodos de precipitaciones en agosto. Hay una caída importante de las temperaturas máximas, mínimas y la ocurrencia de precipitación sobre fines de agosto. En el mes de septiembre las temperaturas estarían más o menos normales y estarían creciendo las probabilidades de precipitación hacia mediados de septiembre. En octubre se ve una marcada caída de las temperaturas nocturnas y con temperaturas diurnas ascendiendo, así que esto es gran amplitud térmica. En estas condiciones de gran amplitud térmica podemos distinguir a la sequía esta que se está perfilando sobre mediados de octubre. Noviembre tenemos 2 picos de precipitaciones importantes como contraste de octubre y por último sobre comienzos de diciembre podemos observar nuevamente las posibilidades de sequía. Así que básicamente el desarrollo del girasol va a ser perturbado en 2 momentos por la sequía, esta de mediados de octubre y esta de comienzos de diciembre. Esto también se puede observar acá en la zona tropical de Sudamérica. Bueno, básicamente lo más importante de todo este proceso es que el clima para los próximos meses va a estar jugando entre las condiciones de sequía sobre el centro de Brasil, presionando sobre el norte de Argentina, y el centro de Chile y el norte de Patagonia, presionando sobre la pampa seca y la pampa húmeda, respectivamente. Así que son los 2 núcleos de sequía, una al norte y otra al sur del área girasolera de nuestro interés, y hay que estar prestando mucha atención a cómo presionan ambas sequías sobre las zonas agrícolas de Argentina. Bueno, aquí ya me van haciendo llegar algunas de las preguntas. Voy a ver a 3 de ellas, que son las más importantes. Seguramente habrá algunas otras preguntas que tengan que hacer. Yo voy a tomar nota en el WhatsApp y les voy a responder. Veamos las que yo creo que son más importantes para ustedes. Acá pregunta
un productor dice, ¿qué probabilidad existe en una expansión de la sequía de Brasil sobre el norte de Argentina? Bueno, esta probabilidad es muy alta, ya que lo de Brasil es una sequía de gran escala que ya lleva más de 7 años desarrollándose. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los periodos más secos pronosticados? Bueno, esto está claro acá, está sobre mediados de octubre y la primer quincena de diciembre. El tercer punto, que tiene que ver con las condiciones de temperatura, pregunta, ¿se esperan heladas en Chaco, Santiago en el resto del invierno y primavera? Y la respuesta es sí, digamos, y pueden ser lo suficientemente importantes como para perjudicar a los cultivos en la mitad de su ciclo. Digamos. Estamos refiriéndonos, por supuesto, a estas heladas que están acá, que están sobre fines de julio, y las otras que están sobre comienzo de septiembre, y no descartamos que en este periodo seco de octubre, que las temperaturas nocturnas profundicen durante la primera quincena de octubre y se produzcan algunas heladas ya bastante extemporáneas. Bueno, las nuevas preguntas las voy a responder por WhatsApp, así que queda abierta la discusión entre ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a Sahir por la invitación. Lo que vamos a hablar hoy son las consideraciones para el manejo del cultivo del girasol, ya que estamos iniciando la campaña 2021-2022. La campaña pasada, 2020-2021, tuvo una superficie de siembra de 1.300.000 hectáreas, registrándose la superficie más baja en las últimas décadas, con rendimientos promedios a nivel del país que rondaron alrededor de los 21 quintales por hectárea. En cuanto a la situación, en el NEA fue una situación muy particular debido a la falta de precipitaciones, sobre todo en los meses de agosto, septiembre y hasta mediados de octubre, que es el momento justo donde se siembra y se implanta el cultivo y se establece. Y estas precipitaciones afectaron principalmente la correcta implantación. El cultivo logró arrancar con el agua acumulada en el barbecho, ya que en el mes de octubre, justo coincidiendo con el periodo de floración, ocurrieron precipitaciones que favorecieron tener un rendimiento promedio por debajo de lo normal, pero aún así pudiendo cosechar las superficies. En cuanto a los rendimientos promedios, en la región NEA nosotros los dividimos de acuerdo a la red de evaluación de cultivares en NEA Norte y NEA Sur. La región NEA Norte está representada por la provincia del Chaco y Santiago del Estero, la cual nos arrojó un rendimiento promedio de 1.400 kilogramos por hectárea, y la región NEA Sur, que está integrado por el norte de la provincia de Santa Fe, nos arrojó un rendimiento promedio de 1.800 kilogramos por hectárea. En la campaña pasada, la superficie de siembra estimada para la provincia del Chaco fue de 267.000 hectáreas, pero debido a la falta de precipitaciones, solamente lograron implantarse 80.000 hectáreas. Para esta campaña, en la provincia del Chaco se está estimando una superficie de implantación de 311.000 hectáreas. Esperemos que estas estimaciones puedan llegar a lograrse. En cuanto a los rendimientos promedio que estuvimos viendo en la región NEA, estos estuvieron afectados por varios factores de rendimiento, y debido a estos factores de rendimiento
obtenemos los diferentes rendimientos que se puede lograr en el cultivo. Uno de los rendimientos es el rendimiento potencial, es el máximo rendimiento obtenido por un genotipo, pero este rendimiento potencial puede estar afectado por factores definitorios, como ser el ambiente, dentro de ellos lo que es la radiación, la temperatura y la fotosíntesis. Luego tenemos el rendimiento alcanzable, que es el obtenido con la mejor combinación de tecnología de manejos e insumo, pero este rendimiento alcanzable está limitado por los factores de agua y de nutrientes, y nos limita directamente en lo que es la tasa de crecimiento del cultivo. Y por último, vamos a tener los rendimientos logrados o rendimientos reales, los cuales están afectados por los factores reductores, como ser plagas, es decir, insectos, malezas y enfermedades, y estos factores reductores nos afectan directamente en la tasa diaria del cultivo. La diferencia que existe entre estos rendimientos nos da la conocida brecha de rendimiento. ¿Cómo vamos a disminuir esta brecha de rendimiento? Y básicamente lo hacemos a través del manejo con la interacción entre ambiente y genotipo. El ambiente considera al suelo y al clima. Dentro del suelo considera a la humedad del mismo y a la fertilidad del suelo, y dentro de lo que es el clima considera a la temperatura, a la radiación y a la fotosíntesis. Estos factores nosotros no lo podemos manejar, pero podemos inferir a través del manejo en la elección de la fecha de siembra, es decir, que podemos darle al cultivo, de acuerdo a la fecha de siembra, la mejor oferta de radiación, de temperatura y de fotosíntesis. Y dentro de lo que es la genética, vamos a considerar a los cultivares, a las nuevas tecnologías. Dentro de estos tenemos muchos materiales que son CL, que tienen resistencia o tolerancia a determinadas enfermedades. También debemos considerar el potencial de rendimiento y la materia grasa, todo esto gracias a la genética. Y algo muy importante que no debemos dejar de pasar por alto, que es que la genética nos da la estabilidad, es decir, es la capacidad genética que tienen estos materiales de mantener su rendimiento en diferentes ambientes, y además tener en cuenta la adaptabilidad, que es la capacidad de los cultivares de manifestarse en un buen desempeño bajo las condiciones que se presentan. Pero nosotros vamos a hacer foco en lo que es el manejo. Vamos a considerar en principio la correcta elección del lote. Luego vamos a tener en cuenta lo que es el barbecho. El barbecho me va a permitir el control de malezas, ya que las malezas son uno de los factores reductores del rendimiento, y también nos va a permitir la acumulación de agua en el perfil, que es fundamental para el arranque del cultivo. Por eso se considera que dentro del barbecho el mejor antecesor del girasol es la soja, teniendo en cuenta aquellas de grupo de madurez cortos, sembrado en fechas tempranas, nos permiten dejar el lote libre con tiempo para que se puedan acumular las precipitaciones desde el mes de abril hasta la fecha. Particularmente en la localidad de acá de Presidencia Roque Sáenz Peña, desde el mes de abril hasta la fecha llevamos un registro de precipitaciones de 196 milímetros, que es muy importante para el arranque del cultivo y para la reposición del agua en el perfil. Además, tenemos que tener en cuenta
dentro de lo que es el manejo de algo muy importante, es la elección del cultivar. Esta elección va a estar en función del ambiente, por eso es importante la interacción que tiene el manejo con el ambiente, poder caracterizar o ambientar nuestros lotes para, de acuerdo a la adaptabilidad que tengan los materiales y de acuerdo a la estabilidad, elegir el mejor material para el ambiente que tenemos en nuestros lotes y teniendo en cuenta su potencial de rendimiento y su contenido de materia grasa. En cuanto a la fecha de siembra, es fundamental, como lo estábamos escuchando recién de Juan, es fundamental porque las fechas de siembra en el NEA arrancan desde la última quincena de julio hasta la primera quincena de septiembre. Pero la fecha óptima de siembra para el cultivo de girasol en el NEA es la primera quincena de agosto. Si nosotros nos vamos atrasando en la fecha de siembra, esto nos va a ir produciendo un rendimiento menor o nos va a ir afectando el rendimiento del cultivo. Además de la fecha de siembra, debemos tener en cuenta, o la fecha que vamos a elegir, principalmente debe estar dependiendo del periodo libre de heladas, que no nos caiga el estado vegetativo reproductivo en el periodo de la última helada. Es decir, el cultivo de girasol tolera bajas temperaturas hasta B5, después de ese periodo, cambia del ápice vegetativo al periodo reproductivo, pudiendo verse afectado si ocurren heladas tardías. Se debe considerar que desde la siembra del cultivo hasta el cambio del ápice aproximadamente unos 40 días y evitar que nos caiga una helada en ese periodo, porque nos va a afectar nos puede llegar a afectar el número de plantas por hectárea y hasta el capítulo de plantas afectándonos uno de los componentes de rendimiento. En cuanto también a la fertilización, que es uno de los manejos importantes, es necesario y fundamental que se hagan análisis de suelo para conocer los contenidos de nutrientes que tiene nuestro suelo y de esta forma poder caracterizarlo o ambientarlo para hacer una correcta aplicación y dosificación de fertilizantes. Cuando hablamos de control de malezas, es fundamental el monitoreo, sobre todo en el periodo vegetativo, ya que es uno de los factores reductores del crecimiento y afecta directamente a la tasa diaria del cultivo. Y cuando hablamos de manejo o control de enfermedades, hacemos siempre referencia al triángulo donde debemos tener un ambiente favorable para que se produzca la enfermedad, un patógeno virulento y un hospedante susceptible. La combinación de estos tres nos va a manifestar la presencia de enfermedades. Podemos ver a Septoria, Alternaria, que son enfermedades foliares que aparecen casi todos los años cuando las condiciones son predisponentes. Y también tenemos a una enfermedad muy importante que es el mildew, que provoca el enanismo de las plantas y lo que realiza es el acortamiento de los entrenudos y se presenta cuando las temperaturas son bajas y con un alto porcentaje de humedad y en presencia del inóculo. En la provincia del Chaco es una enfermedad que no se ve tanto como sí en la provincia de Santa Fe, donde campañas anteriores afectó muchas superficies, disminuyendo el stand de plantas y por ende su rendimiento. En cuanto al manejo en el control de insectos, es fundamental, sobre todo si uno siembra con suelos muy fríos, el uso de curasemillas para el arranque uniforme del cultivo, el monitoreo de las plagas,
manejarnos con umbrales de daño para justificar las aplicaciones del cultivo, y sobre todo lo que tenemos que tener mucho cuidado en el cultivo de girasol es cuidar el estrato medio superior, ya que es el responsable de enviar los fotoasimilados al capítulo para el llenado de los granos. Y por último, vamos a considerar tenemos que tener en cuenta el manejo de la cosecha. Esto se va a deber de adelantarse o no de acuerdo al ataque de palomas o de cotorras. Entonces el productor decide en ese caso adelantar secando el cultivo, y esto lo puede realizar cuando el grano tiene un contenido de humedad de entre el 25 y el 28%, se considera que se encuentra en madurez fisiológica. Entonces esta es una estrategia de manejo para adelantar la cosecha. Hablando de las consideraciones que debemos tener en cuenta en el manejo para aumentar los rendimientos, les voy a mostrar cómo estamos en cuanto a rendimientos promedios en el NEA en las últimas 5 campañas. Estos son datos tomados de la red de evaluación de cultivares. Como ustedes pueden ver, el rendimiento promedio en la región NEA es de 2.500 kilos, teniendo algunos picos como ser la campaña 2019-2020, donde tuvimos buenas condiciones climáticas que favorecieron que ese promedio en la región NEA sea mayor, y tuvimos algunos bajos, como ser la campaña pasada, que las condiciones climáticas hicieron tirar el promedio, o nos arrojaron un promedio inferior al normal que suele tener la zona. Y además de esto, el rendimiento de cada una de las localidades que integra la red de evaluación de cultivares, dentro de los rendimientos promedio de las últimas 5 campañas, ustedes pueden ver los diferentes ambientes que se encuentran en NEA Norte y en NEA Sur, y las localidades y sus potenciales, o su rendimiento promedio en las últimas 5 campañas. Entonces, como consideración final, debemos seguir trabajando para disminuir esta brecha a través del manejo, como ser principalmente fecha de siembra, que es muy importante, optimizar la fertilización, y algo fundamental, que es la elección del híbrido por ambiente, para que este híbrido pueda expresar su máximo potencial. Esto es todo lo que tenía para compartir. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi dirección de email en caso de que les surja alguna duda o inquietud y lo quieran consultar, lo pueden hacer. Voy a responder algunas preguntas que me llegaron. Son varias, pero voy a elegir 3. El resto las voy a responder luego por email. Una de las preguntas es: ¿qué recomendación daría para evitar la presencia de mildio? Bueno, antes que nada, aclarar que no soy fitopatóloga, pero los factores que favorecen la presencia de la enfermedad son las bajas temperaturas y el alto porcentaje de humedad y la presencia del inóculo. Por lo tanto, lo que se recomendaría es evitar las fechas de siembras temprana por las bajas temperaturas y usar materiales que sean resistentes. Y fundamental lo que es la rotación del cultivo para cortar la presencia del inóculo. Otra de las preguntas es: ¿qué piensa de las fechas de siembras tempranas? Si las recomendaría. Bueno, en cuanto a fechas de siembras tempranas, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta. En principio, las heladas tardías, la probabilidad de ocurrencia de las heladas tardías, ya que nosotros acá en la localidad de Sáenz Peña tenemos registros históricos de ocurrencias de heladas tardías hasta el 9 de septiembre. Por lo tanto, si nosotros decidimos
sembrar un cultivo anticipadamente, por ejemplo, el 20 de julio y este germina 10 días después debido a que la condición del suelo, las temperaturas son muy bajas, estaría germinando entre el 31 de julio y el 1 de agosto. Entonces, el cambio del ápice vegetativo al reproductivo se estaría dando a fines de agosto, y si nos ocurre una helada tardía, la primera quincena de septiembre, esto nos estaría afectando el rendimiento del cultivo. Entonces, habría que tener mucho cuidado en ese sentido de evitar que esta etapa del cultivo nos caiga en un periodo de heladas tardías. Y otra de las cosas que debemos tener en cuenta si uno decide sembrar en fechas tempranas, los tratamientos de semilla, de insecticidas y de fungicidas, porque hay que tener en cuenta que la semilla se encuentra mucho más tiempo bajo la tierra y que está expuesta a patógenos y a insectos. Entonces, para asegurarnos una correcta germinación del stand de plantas y lograr una buena implantación, es cubrir el suelo es cubrir la semilla o protegerla con insecticidas y con fungicidas para que lo pueda aguantar. Y otra de las preguntas es, dentro del manejo no tuvo en cuenta la densidad de cultivo. ¿Cuál sería una densidad óptima recomendada? Bueno, en cuanto a la densidad óptima recomendada para el NEA, van de 40.000 a 50.000 plantas por hectárea, es decir, entre 2,1 a 2,6 semillas por metro. Básicamente se busca que el stand de plantas no sea alto para evitar la competencia de las plantas por los recursos, ya sea agua y nutrientes, además de la radiación, y para que pueda tener un correcto desarrollo de capítulo. Nosotros la campaña pasada hicimos un ensayo en franja, donde justamente uno de los tratamientos era probar densidades altas con densidades normales, y la respuesta que obtuvimos en algunos materiales donde había 20.000 plantas más por hectárea de la densidad normal, tuvimos 200 kilos más de rendimiento, pero estos 200 kilos no justificaban el incremento de la densidad, sobre todo por lo que es el costo de la semilla, por la competencia entre plantas. Entonces no recomendamos altas densidades porque no justifica un rendimiento mayor que sea significativo para tenerlo en cuenta. Por mi parte, estas son todas las preguntas que tengo, y el resto las voy a ir respondiendo por email. Bueno, espero que estas ambas disertaciones brillantes por parte de los dos expositores les sean de gran utilidad y que puedan sacar conceptos que puedan aplicar directamente para mejorar sus cultivos en esta campaña y en las campañas futuras. Esperamos, en nombre de ASAGIR, de toda su comisión directiva y de toda la gente, el staff y la gente que trabaja activamente en pro de este cultivo, poder incorporar a cada uno de ustedes a nuestra comunidad girasolera. Todos están invitados a participar, simplemente con acercarse por intermedio de un correo electrónico a consultas@asagir.org.ar. Pueden hacernos llegar todas sus preguntas y su interés en participar para poder incorporarse de ahora en adelante. Los esperamos para las próximas jornadas que vamos a organizar. En breve, probablemente el mes que viene, ya tendremos otra nueva que realmente vale la pena escuchar, porque va a nuclear a la gran mayoría de los especialistas en fumopsis, una nueva enfermedad que está cobrando importancia en la Argentina, tanto patólogos como mejoradores, como técnicos comerciales, que nos hablarán del futuro de
de la resistencia y el desarrollo de nuevos híbridos en pro de lograr mejores comportamientos para esta enfermedad. Esa probablemente la desarrollemos en el mes de agosto y va a ser de su interés. Todos ustedes, si dejan su mail en la inscripción, pasarán a incorporar, a formar parte de la base de datos de ASAGIR y empezarán a recibir información sobre todas las actividades que organizamos. Nuevamente, buenas tardes, muchas gracias por su participación. Espero que hayan tenido una tarde útil y estamos a su disposición para siempre. Hasta luego, gracias.